Hola a todos, espero que estén muy bien. En este video vamos a ver cómo podemos elaborar un diagnóstico ambiental en nuestro hogar. La idea es hacer de nuestros hogares un sitio más sostenible. Lo primero que debemos hacer es tener en cuenta la definición de lo que es un diagnóstico ambiental. Para esto, vamos a revisar la página oficial de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales en Colombia, ANLA, y vamos a observar qué es lo que ellos nos dicen. Dice, el diagnóstico ambiental de alternativas tiene como objetivo suministrar la información para evaluar y comparar las diferentes opciones que presente un peticionario bajo las cuales sea posible desarrollar un proyecto, obra u actividad. Entonces debemos tener en cuenta que este órgano ambiental habla específicamente de licencias ambientales. Entonces, para este caso específico, vamos a tener en cuenta que el diagnóstico que vamos a realizar es para nuestras viviendas, para el sitio donde vivimos. El diagnóstico ambiental, según la ANLA, debe tener 8 elementos específicamente. Hablamos de proyecto, se habla de la descripción del proyecto, de la obra o de la actividad, se habla de la descripción general de las alternativas de localización, obra, actividad, caracterizando ambientalmente áreas e identificando las áreas de manejo especial, así como también las del entorno social y económico para cada área. Debemos tener en cuenta el diagnóstico, la información sobre la compatibilidad del proyecto con los usos del suelo que se establecen en el plan de ordenamiento territorial. Debe tener en cuenta la identificación y análisis comparativo de potenciales riesgos o efectos sobre el medio ambiente, la identificación de comunidades y de mecanismos para informarles sobre la obra o actividad, y la selección y justificación de la mejor alternativa o beneficio de cada una de las alternativas presentadas, específicamente del numeral 3, que habla de la descripción general del proyecto. Entonces, es tener en cuenta para desarrollar nuestro diagnóstico ambiental en el hogar. Teniendo claro lo que es un diagnóstico ambiental, vamos a proceder a identificar las actividades que en nuestro hogar generan una serie de impactos ambientales significativos. Debemos tener en cuenta que algunas de esas actividades son las que vemos a continuación: la preparación de alimentos, el aseo dentro de nuestro hogar, la fumigación en los hogares que son rurales, en las viviendas rurales, la ropa, el uso de electrodomésticos, la manera en que nos transportamos, las labores que se hacen en el campo, sean pecuarias o sean labores agrícolas, y todas las actividades que día a día se realizan en cada una de nuestras viviendas. Si identificamos cada una de esas actividades, vamos a tener una herramienta para poder continuar nuestro proceso de diagnóstico. Luego de que hayan identificado estas actividades que se realizan en el hogar o en nuestras viviendas, les recomiendo que elaboremos una serie de tablas que nos sirvan para la recopilación de la información que requerimos para elaborar nuestro diagnóstico. Preparación de alimentos con gas natural. De manera de recomendación, podemos hacer una tabla que tenga estas características, donde hablemos de los insumos, las cantidades diarias aproximadas, el consumo por semana y el consumo mensual. Entonces, en los insumos vamos a mencionar qué insumos utilizamos para la preparación de alimentos, en este caso agua, gas, energía, alimentos o residuos orgánicos. Y debemos cuantificarlo. Entonces aquí podemos establecer unas casillas que nos hablen de las cantidades diarias aproximadas: qué cantidad de agua, qué cantidad de gas, qué cantidad de energía se consume de manera semanal y se consume de manera mensual. Para el caso del aseo en el hogar, podemos hacer una tabla similar a esta, en donde establezcamos los insumos que se utilizan, las cantidades consumidas, el consumo semanal, el consumo mensual, asimismo con la actividad denominada lavado de ropa. Para la fumigación y fertilización, podemos establecer básicamente tablas similares. En cuanto al transporte, vamos a tener en cuenta el tipo de combustible que utilizan los medios de transporte que usamos, si es gasolina o si es diésel, las cantidades diarias, asimismo el consumo por semana y el consumo mensual. En ocasiones varios de ustedes tienen un negocio de manufactura o un negocio comercial, entonces estas son las tablas que les sugiero utilicen básicamente para consignar la información que se va a utilizar en el diagnóstico para posteriormente hacer la evaluación de los impactos que se generan.
Actualmente el tema del teletrabajo es de bastante interés, entonces lo que sugiero en este momento es que identifiquen los electrónicos que se están utilizando, cuáles son los insumos que utilizan, básicamente cuál es su consumo y la utilización que ustedes le dan. Hasta este momento básicamente lo que se ha hecho es recopilar la información relativa al consumo o a la utilización de cada uno de los recursos que tenemos a disposición en nuestras viviendas. El paso 2, o lo que debemos hacer en segunda instancia, las entradas, los procesos y las salidas que se generan en nuestro hogar con el desarrollo de las actividades diarias. Lo que debemos hacer acá básicamente es colocar las actividades que identificamos que se realizan en nuestros hogares en la columna de los procesos. Como podemos observar en la pantalla. Entonces vamos a hacer la descripción con este ejemplo. El lavado de ropa, actividades que se realizan en el hogar, ¿verdad? Teniendo en cuenta esto, hay unos elementos o de insumos que se utilizan en el lavado de ropa. A esos insumos que se utilizan le vamos a denominar entradas. Existen una serie de insumos o subproductos que resultan del lado de la ropa. Entonces a esos productos lo vamos a denominar. Para el lavado de ropa se utiliza agua y se utilizan algunos productos químicos. Estos son los insumos que dan luego lavado de la ropa y posteriormente, ¿qué es lo que resulta? Agua residual, producto del lavado de la ropa. Este sería otro ejemplo. La preparación de alimentos con gas es otra de las actividades que se realizan diariamente en nuestros hogares. ¿Qué es lo que se utiliza para la preparación de alimentos con gas? Básicamente una serie de ingredientes, agua potable, gas, energía eléctrica y los instrumentos de cocina. Se realiza el proceso de preparación de los alimentos y posteriormente, ¿qué es lo que resulta? Tenemos unas salidas que las vamos a denominar como residuos orgánicos, residuos inorgánicos, agua residual como subproducto y alimento, que fue la preparación del alimento como tal. Este análisis debemos realizarlo con todas y cada una de las actividades que se realizan dentro de nuestro hogar. El siguiente paso que debemos realizar en la construcción de nuestro diagnóstico es identificar y tabular los consumos. A manera de recomendación, esta podría ser algunas de las tablas para tabular el consumo del agua, actividades en las cuales se consume agua, la higiene diaria, el uso del baño, lavado de los platos, la lavadora, fugas, jardinería, preparación de alimentos, un uso específico y mencionamos que hacemos esta multiplicación, vamos a tener el consumo de litros anual. Entonces básicamente esta es la recomendación, esta sería la tabla que podemos utilizar para tabular los consumos de energía. Entonces hacemos el cálculo del consumo anual por habitante, asimismo con el gas natural y con el tema de la leña en caso tal de utilizar una cocina a leña. También se puede utilizar una tabla para tabular los datos de la generación de residuos que se dan en nuestros hogares. De manera de recomendación, establecemos cuáles son los residuos que se generan dentro de nuestra vivienda, el consumo mes, consumo. La idea es que si no se tienen datos de esta generación de residuos, se debe realizar un proceso de caracterización de residuos en donde se realice un pesaje y se establezcan las cantidades de residuos que se generan en nuestras viviendas. Luego de recopilar toda esa información mediante las tablas anteriormente indicadas, lo que debemos hacer es construir una matriz de ASPI y de FARI. ASPI son las actividades susceptibles de producir impactos ambientales, FARI son los factores ambientales susceptibles de recibir los impactos ambientales. Partiendo de estas dos definiciones, entonces vamos a hacer una manera de sugerencia. Esta sería una de las tablas que pueden utilizar como matriz de ASPIs y de FARI. Entonces, en la primera columna pueden identificar las actividades susceptibles de producir impactos, los ASPIs. En la segunda columna van a describir. En la tercera columna ambiental directamente relacionado con esa actividad ambiental que es susceptible de recibir ese impacto. En la cuarta
quinta, perdón, vamos a describir el impacto ampliado, la descripción del impacto. En este sentido, este ejemplo nos indica las actividades, las ASPI, en nuestro hogar. La descripción, entonces aquí hablamos que es el lavado de ropa. El lavado de ropa es el consumo de agua. El FARI o factor ambiental susceptible de recibir ese impacto es el agua, en este caso un acuífero. ¿Cuál es el impacto que se presenta? La pérdida de la calidad del agua. Entonces describimos el impacto como el deterioro de la calidad del agua. Y así con las ASPI con todas las ASPI identificadas en las tablas anteriores. De esta manera vamos a tener consolidado nuestro diagnóstico ambiental con toda la información relativa a las actividades que se realizan y a los impactos ambientales que se generan dentro de nuestra